es el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, un placer poderles saludar nuevamente en esta mañana y pues gracias a Dios por este tiempo que nos permite apartar para seguir instruyéndonos en su palabra, seguir conociendo acerca de estas respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, pero antes les invito a que hagamos una oración. Padre, te damos gracias Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Gracias Señor, porque Padre, tu gracia nos ha alcanzado y Padre, es por tu gracia que hoy podemos estar, Señor, pues en un nuevo día. Gracias Señor por la vida, por la salud que nos das. Gracias porque Padre, tú tienes el control de todo, cuidas de tu iglesia, de tus hijos y tú eres el que nos provee, Padre, todo lo necesario. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, rogándote tu bendición, rogándote, Padre, que sea un tiempo en el cual podamos salir bendecidos, edificados con tu palabra. Y, Padre, también un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre. Te lo rogamos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada iniciábamos esta nueva serie de más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y bueno, la semana pasada vimos la mentira acerca de no me siento como una criatura nueva. Y en esta clase aprendimos que cuando nos convertimos a Cristo hubo un nacimiento espiritual o una regeneración. ¿Sí? Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también aprendimos que a esta inquietud que hay a veces entre los cristianos de no sentirse como esa persona nueva, como una criatura nueva del Señor, hay dos posibles respuestas. Y una de ellas era que quizá a lo mejor no te sentías como una persona nueva porque quizá nunca naciste de nuevo. Y ahí es donde debemos de examinar nuestra conversión a Cristo. Debemos de ver si realmente hubo un arrepentimiento genuino de nuestra parte por nuestros pecados y realmente si hubo una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo para que esta regeneración o este nuevo nacimiento fuera posible en nuestras vidas. Y la otra respuesta a esta inquietud trató acerca de la mentira que dice que las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. Pero vimos que es mejor ver lo que dice la Biblia, no dejarnos llevar por lo que siento, por mi estado de ánimo. Y para este punto nos basamos en Romanos capítulo 6, que nos lleva a entender la verdadera realidad de nuestra posición en Cristo, de nuestra vida espiritual, independientemente de cómo nos sintamos nosotros. Y bueno, hoy vamos a ver en nuestra clase de esta semana, vamos a ver el tema o la mentira que trata acerca de la hipocresía en la iglesia, ¿sí? La hipocresía en la iglesia. Y realmente este ha sido un tema que ha causado mucho daño a la iglesia y a la causa de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente hay hipócritas en la iglesia, pero eso no quiere decir que todos los que están en la iglesia son hipócritas. Eso también es una gran verdad. Entonces, muchos dicen, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y ellos hacen lo mismo o cosas peores. Algunos incluso se quejan de que hay predicadores o hay pastores que solamente sacan el dinero de la gente para ellos vivir con lujos, con comodidades, ¿sí? Usan su posición para controlar y explotar a la gente. Eso es lo que muchos ven y por eso dicen que es pura hipocresía el cristianismo, la iglesia, lo que hay en la iglesia. Pero lo trágico es que a veces tienen razón en decir que hay hipocresía en la iglesia. Y esta hipocresía está estorbando la fe de muchos y
les da excusa para alejarse de Dios, para alejarse de la iglesia y ser una piedra incluso de tropiezo para los inconversos. Entonces realmente es un tema que ha causado mucho daño y es un tema no de ahorita, no de hace unos años, sino desde que la iglesia ha existido. Incluso Jesús confrontó a los escribas y a los fariseos, ¿sí? Que eran personas muy hipócritas, ¿sí? Eran personas que se creían muy buenas, muy religiosas, ¿sí? Pero hacían, ¿sí?, todo lo contrario de lo que ellos enseñaban. Incluso en el capítulo 23, les invito a abrir su Biblia, hermanos, Mateo 23, fíjense cómo Jesús confrontó a estos grupos religiosos que eran hipócritas. Mateo 23, en el versículo 13, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, podemos ver aquí que cuál era el resultado de la hipocresía de estos hombres. ¿Cuál era el resultado? Bueno, dice el Señor, bueno, ustedes están cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Están estorbando porque ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Se ponen a estorbar por su hipocresía. Entonces, la hipocresía, hermanos, estorba en la iglesia para que el reino de Dios crezca. Estorba para que muchos puedan entrar al reino de Dios. Y podemos ver aquí que cuál era el principal problema del hipócrita. Lo dicen los versículos 23 y 28 de Mateo 23. Dice en el versículo 23 y 28. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y en el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces podemos ver, ¿no?, que el problema principal del hipócrita, ¿cuál es? Es que dice, cuidan las apariencias delante de los hombres, mientras que su corazón, ¿sí?, está lleno de maldad, está lleno de pecado, porque dice, guardan toda clase de injusticia. Y tristemente, como resultado, llevan a otros a la condenación, se los llevan, como dicen coloquialmente, entre las patas de corbata, ¿sí?, a muchos por esa hipocresía. Y hoy sucede lo mismo, no ha cambiado mucho de hace 2000 años a nuestros tiempos. Hoy sucede lo mismo. Al ver hipocresía, muchos huyen de la iglesia, rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen, esos cristianos hipócritas, ¿sí? Otros que ya son cristianos incluso, que están dentro de la iglesia, a veces caen en esta misma trampa de la hipocresía que ven en algunos miembros de la iglesia donde ellos asisten y terminan decepcionados, terminan a lo mejor sintiéndose defraudados. Dicen, mira esto cómo es, y mira este cómo enseña, y mira cómo anda, y entonces se dejan llevar por la mentira de que en la iglesia hay pura hipocresía, ¿sí? Entonces sí debemos de tener cuidado, hermanos, con no ser un hipócrita de la iglesia, que realmente podamos vivir lo que estamos aprendiendo, que realmente dejemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, transforme nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Porque ciertamente quizás nos podemos preguntar, bueno, ¿habrá personas que dicen servir a Dios pero no son convertidas? ¿Habrá personas de esas? Porque muchas personas esas que se denominan como hipócritas dentro de la iglesia, quizá a lo mejor ni cristianos son. Fíjense, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 7,
Mateo 7, y vamos a ver los versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, entonces, habrá personas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser servidoras de Dios, pero que no son convertidas a Cristo. Sí, sí, y el Señor lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace a una persona un verdadero cristiano, un verdadero creyente? Nuestro Señor Jesucristo también responde esa pregunta en el versículo 21. Y Él lo dice, ¿no? Dice ahí en la segunda parte, ¿no? Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre, el que es obediente a la palabra de Dios, el que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Ese es un verdadero creyente, aquel que se niega a él mismo, como Jesús lo dice. Si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere ser un discípulo mío, si alguien quiere ser un cristiano, tiene que negarse a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Pero entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿son hipócritas todos los cristianos? ¿Son hipócritas todos los cristianos? Bueno, no. La respuesta es no. Y hay una pregunta más, ¿cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? ¿Cómo debemos responder a esas personas que piensan que todos somos hipócritas en la iglesia? Por eso, porque hay muchos que dicen, no, yo no voy a esos lugares porque todos son una bola de hipócritas. Bueno, esta ciertamente es una verdad a medias, ¿sí? En parte tienen razón porque todos hemos, ¿sí? De alguna forma actuado hipócritamente en algún momento, en alguna ocasión de nuestra vida. Hasta ellos son hipócritas, entran en esa categoría de hipócritas. Entonces, lo que debemos de entender, hermanos, es que cuando uno puede ver a la iglesia como un hospital de personas pecadoras, de personas enfermas de su pecado, no debe entonces sorprender a nadie encontrar fallas entre los que están en ese proceso de restauración, en ese proceso de sanación espiritual. Vamos a seguir cometiendo pecados, vamos a seguir tropezando, vamos a seguir flaqueando en algunos momentos, ¿sí? En nuestra fe. Entonces, sí debemos de distinguir entre hipócritas y cristianos sinceros, cristianos verdaderos que pecan ocasionalmente, ¿sí? Porque no es lo mismo vivir o tener una vida de pecado que caer en el pecado ocasionalmente. Un verdadero creyente ya no puede vivir en el pecado. Cae en pecado, sí, pero no puede vivir en él. Entonces, lo que sí debemos de distinguir es entre un hipócrita y un cristiano verdadero, un cristiano sincero. Por ejemplo, el hipócrita pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado e incluso a veces en público está lleno de contradicciones. Dice una cosa y hace otra, ¿no? Entonces, cuando una persona dice, no, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a pecar de esta forma, y lo hace, entonces sí podemos decir que es una persona hipócrita, porque ¿sí? Hace lo que dice que no va a hacer. Pero cuando uno no dice que no va a hacer nada, sino porque sabe su condición aún como pecador y cae en un pecado, no, ese no es una persona hipócrita. Es una persona que está consciente de su pecado, de su naturaleza que aún todavía es
está en una carne que no ha sido regenerada, que está en ese proceso de santificación y que en cualquier momento puede caer en pecado. Entonces, el hipócrita siempre va a querer pretender llevar una máscara puesta, ¿sí? Aparentando lo que no es, aparentando una cara en público, pero en privado otra cara. Entonces, incluso esas personas que actúan de manera hipócrita, unos ni siquiera son convertidos a Cristo, no son cristianos, otros quizás sí lo son, pero debemos de saber también que la disciplina de Dios les va a llegar en su tiempo. Si son hijos de Dios, Dios los disciplinará, Dios va a venir, ¿sí?, a arreglar cuentas con ellos. Entonces eso es lo que debemos de saber acerca del hipócrita. Y el cristiano sincero lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque reconoce y confiesa su pecado, ¿sí? Él reconoce, acepta su pecado. Todavía batalla contra los deseos de la carne, acepta esa lucha diaria que tiene. No es perfecto o impecable, no. Es un pecador salvo por la gracia de Dios, que peca ocasionalmente. No lleva una vida de pecado, sino que peca ocasionalmente. Entonces el cristiano sincero es uno que va a imitar a Cristo, tanto en público como en privado. Y cuando falla, pide perdón y sigue adelante, esforzándose cada día para agradar a su Señor. ¿Sí? Es una persona transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros, ni pone excusas por su pecado, no, sino que acepta su pecado. Entonces, debemos de ser conscientes de eso, ¿no? Y hay un testimonio maravilloso acerca de John Newton, a lo mejor algunos lo han escuchado acerca de él. Era un hombre sumamente malo, era un capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII, y a pesar de su maldad fue alcanzado por la gracia de Dios, fue redimido por sus pecados para después convertirse en un cristiano fervoroso, y llegó a componer un himno maravilloso que se llama Sublime Gracia, un himno maravilloso. Y fíjense lo que él dijo. Él decía: al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que no soy lo que debiera de ser, no soy lo que podría ser, no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, no somos perfectos, seguimos fallando, todavía no somos el cristiano que debiéramos de ser, pero estamos en ese camino. Pero hay algo muy cierto, que ya no somos las personas que éramos antes. A lo mejor antes era un alcohólico, ahora ya no lo soy por la gracia de Dios. A lo mejor antes era un ladrón, ahora ya no lo soy por la gracia de Dios. A lo mejor antes era un adúltero, ahora ya no lo soy por la gracia de Dios. Ya no somos las personas que éramos antes. Y eso es algo maravilloso. Un creyente está en ese proceso de santificación, de ir cada día pareciéndose más a su Salvador, a su Señor Jesucristo. Tiene su mirada puesta en el autor y consumador de su fe, Jesucristo mismo. Y fíjense cuál es la invitación de Cristo a las personas. Ahí en Mateo 11:28, vamos a ver este pasaje. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación de Cristo a todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces la iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, para los pecadores. La iglesia es como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. Y no debe de sorprendernos cuando encontramos debilidad en algunos miembros de la iglesia. Más bien eso nos debe de motivar hacia la compasión a ellos y ayudarles en sus debilidades y orar por ellos, no rechazarles, no criticarles, no condenarles, sino edificarles en su vida para que sigan creciendo, y orar
por sus vidas espirituales. Fíjense, vamos a ver cuál es uno de los propósitos de que nosotros como creyentes nos congreguemos. Vamos a buscar ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 y 25, y ahí podemos ver el propósito de congregarse. 10, 24 al 25 dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces podemos ver, hermanos, que el propósito de congregarnos con otros creyentes es estimularnos al amor y a las buenas obras, y exhortarnos los unos a los otros, animarnos, alentarnos, consolarnos, ¿sí? Ese es el propósito de ser edificación los unos a los otros. Fíjense lo que hacían los primeros creyentes en la iglesia primitiva. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, y de ahí nos brincamos al 46 y 47. 2:42 dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí la palabra clave es perseveraban. Los primeros cristianos, dice, perseveraban. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, perseverar, ¿sí? No dando mayor importancia a la hipocresía de algunos cuantos, no, sino de nosotros perseverar, sin importar si aquel se está conduciendo hipócritamente, si aquel es un falso creyente. No, nosotros puesta nuestra vista, dice, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir perseverando con los verdaderos creyentes, con los que aman a Dios, con los que le obedecen. Buscad a los que realmente son esos cristianos sinceros, para aprender de ellos, para alimentarnos de ellos, para edificarnos de ellos, y a su vez también nosotros ser de bendición para ellos en su vida espiritual, ¿sí? Entonces, es fácil, hermanos, es fácil, porque quizás dijéramos, bueno, pero ¿y cómo voy a identificar a un verdadero creyente de un falso creyente? Bueno, es fácil poder identificar a un hijo de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos lo dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cómo podemos identificar a estos verdaderos creyentes. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un verdadero creyente de un falso creyente, de un creyente hipócrita? Por el amor fraternal que hay entre ellos, cumpliendo con ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo: ama a tu prójimo como yo te he amado, ¿sí? Eso es. Entonces vamos a ver algunos pasos para cristianos sinceros. Número 1, asegúrate de que estés siguiendo a Cristo y no al hombre. Eso es muy importante, porque haciendo esto no serás decepcionado cuando esa persona falle. Otra cosa que también tienes que hacer: examínate y confiesa tu pecado para no ser piedra de tropiezo para otros. Identifica en qué estás fallando, pide perdón para que no seas piedra de tropiezo. Otro consejo más: denuncia la hipocresía y combátela con enseñanza, con exhortación y amor. Y no permitas que el diablo te paralice con las mentiras. Y al ver la hipocresía, fíjate en los hermanos fieles, no en los hipócritas, ¿sí? Y depende del Espíritu Santo para desarrollar su fruto
y eliminar las obras de la carne para que tú no caigas en la hipocresía, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que otros ven en ti? Pregúntate, ¿qué es lo que otros ven en tu vida? Debemos de cuidar nuestro testimonio. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida delante de los demás? ¿Atrae a gente a Cristo o eres una piedra de tropiezo? Entonces, checa estos pasos prácticos para tu vida espiritual. Y bueno, también vamos a ver una advertencia para los que rechazan la iglesia, porque dicen está llena de hipocresía. Y bueno, para el cristiano, ¿realmente resolverá tus problemas si te vas de la iglesia por según tú ver hipocresía en ella? Debes de ser honesto, ¿sí? Tal vez crees que el mundo te ofrece algo mejor, pero debes de tener cuidado, no sea que puedas tú pasarte un trago más amargo del que ya estás pasando. Mejor debes de mirar a Cristo y no a la gente. Siempre hay, ¿sí?, personas genuinas, sinceras. Así como existe la hipocresía en la iglesia, ¿sí?, también hay personas genuinas, sinceras. Pero si hay hipocresía, no debes de usar de ese pretexto o de esa excusa para alejarte de Dios o de su iglesia. Si te has enfriado, realmente debes de ver que el verdadero problema no está en otros por su hipocresía, sino está en ti mismo. Porque nuestra relación con Dios es una relación personal. Cada uno entregará cuentas a Dios de sí mismo. Entonces no te fijes en los demás. Tú pon tu vista en Cristo y sigue adelante perseverando como vimos. Y para el no cristiano debes de mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipocresía en la iglesia, pero Cristo no es un hipócrita más. Y cuida, ¿sí?, mejor de tú no ser un hipócrita más también en la iglesia. Ten cuidado, podrías pasar toda la eternidad con algunos de estos hipócritas que no quieres ver, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de tu rechazo hacia la iglesia? ¿Cuál es la verdadera razón de tu rechazo a las cosas de Dios? Ponte a pensar en esto. ¿Es la hipocresía de otros o simplemente porque no quieres someterte a Cristo, porque no quieres obedecerle a Él? Cristo te ofrece perdón, vida eterna y una vida mejor. Y la decisión es tuya. Entonces no permitas que los hipócritas te empujen hacia una decisión equivocada en tu vida. No lo permitas, ¿sí? Así como no permitas que los cristianos te inclinen a tomar una decisión equivocada, tú tampoco caigas en el problema de la hipocresía, ¿no? Y la tarea de esta semana es: si ha habido hipocresía en ti, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y comprométete con Él a ser luz y sal del mundo y no tinieblas y una piedra de tropiezo para los demás. También memoriza Mateo 6:1, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y también continuamos leyendo, hermano, nuestra Biblia, y ahora leamos las cartas de Tito y Filemón. Esa es la tarea de esta semana y nos vamos a despedirnos en oración. Padre amado, te alabamos y te damos gracias. Gracias una vez más por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites apartar para seguir creciendo en nuestra fe, para seguir fortaleciéndonos. Y Padre, te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a no caer en ese pecado de la hipocresía, a no ser creyentes hipócritas, sino que seamos esos verdaderos creyentes que te aman, que te obedecen, que se esfuerzan cada día por hacer tu voluntad, negándonos a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz del mundo y no ser tinieblas ni piedra de tropiezo para los demás por la hipocresía, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, un saludo, cuídense mucho y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, bendiciones. Mas el Dios de toda gracia
que nos llamó.